Muy buenas tardes, bienvenido a Novedades Televisión. ¿Cómo me le va? Buenas tardes, Carlos. A usted un saludo fraterno, a toda la audiencia, a todos quienes nos ven, quienes nos regalan un tiempo de su diario, de su cotidianidad para estar acá y conversar con ustedes. Bueno, doctor Walter, precandidato por el pacto histórico. ¿Qué ha pasado con la escogencia del candidato oficial? ¿Por qué tanta demora? Sabiendo que ustedes, pues en estos momentos pertenecen al partido de mando en Colombia. Es lo siguiente, Carlos. Yo soy de la Colombia Humana. Soy el candidato de la Colombia Humana, del partido, del presidente del partido de gobierno, pero nosotros hemos aportado a construir una sombrilla que se llama Pacto Histórico. Y en esa sombrilla, bajo esa sombrilla, estamos nosotros, está la UP, está el Polo Democrático Alternativo, está Maíz, en fin, una serie de partidos, movimientos y organizaciones sociales como el PUSOP, como el CRIC, como la ANUC, como la Ruta Pacífica de Mujeres, en fin, una serie de organizaciones, partidos y movimientos muy importantes como el de la Constituyente, que todos ellos tenemos opiniones, ¿cierto? Propuestas, concepciones que en algunas cosas nos hacen diferente y por eso nos llamamos diferente, o si no todos seríamos el mismo Colombia Humana nomás. Estamos en el trabajo, ponernos de acuerdo. Aspirábamos a lograr un consenso en términos y en el terreno de lograr con una sola persona serlo. No ha sido posible, no hemos renunciado todavía a ello, porque pues es como el partido de fútbol, Carlos. Se renuncia en el partido de fútbol cuando pita el árbitro. Antes todavía puede pasar cualquier cosa. Además, hemos perdido Copa Libertadores los hinchas de la pasión del pueblo, es decir, de la América, en el último segundo. Estamos construyendo ese consenso, pero si no, vamos para la encuesta. Es un acuerdo entre todos. Allí en la encuesta, por ejemplo, los compañeros indígenas han planteado que no van. O sea, que haríamos la encuesta entre los otros partidos y movimientos. Es decir, que allí estaría el florero de Llorente en esa propuesta para la escogencia. Es normal, yo creo que es normal. Es como cuando la mujer y el marido se ponen de acuerdo en democracia en ponerle el nombre al hijo. Ah, que póngale el de mi papá, no, el nombre de papá es muy feo. Que póngale el del tío Filiberto, no, ese tampoco, en fin. No, es normal. A mí me parece que lo que nosotros debemos aprender es a resolver las diferencias de manera pacífica. Y entre otras cosas, hablando de eso, si me lo permite un momento, Carlos, yo quisiera eh, solicitarle al frente Carlos Patiño de las FARC, ¿no? De la autodenominada FARC, que liberen a Wilmer Campo, el hijo del alcalde de Rosas. No es posible que a estas alturas nosotros sigamos teniendo en la aprehensión, en el quitarle la libertad a una persona, un hecho cierto de fuerza para ganar lo que sea, económico, político, lo que sea, no. Es pedirle con todo el respeto que ya que se adentran en un proceso de paz, puedan ellos, ¿cierto? Como los otros grupos armados informales en el departamento, puedan tener un gesto de buena voluntad y regresarlo a su casa, a su familia, ¿cierto? A su proyecto económico que lo viene trabajando y al municipio de Rosas que lo solicite y lo quiere. Bueno, doctor Walter Aldana Quiseno, precandidato a la gobernación. Usted se conoce de pe a pa el departamento, toda vez que estuvo como funcionario en el gobierno departamental, defensor de derechos humanos. Bueno, se conoce ampliamente el departamento. ¿Qué es lo que más necesita en estos momentos el Cauca? Y que usted, si llega a ser uno, candidato a la gobernación y otro, ya gobernador del Cauca, lo que haría por su departamento. Carlos, yo creo que hay en política
frases que se vuelven cliché. Yo creo que hay que acabar con las frases cliché. Una, yo creo que el departamento del Cauca se debe preparar para el desarrollo. No decir que Walter Aldana va a llevar al desarrollo el departamento, no. Hay que prepararlo entre la institucionalidad, la empresa privada, las comunidades organizadas, prepararlo hacia el desarrollo. Y creo que eso tiene que ver con una apuesta, ¿cierto?, de marca región, que para mí es muy importante, y es el Cauca será al final del periodo de 4 años despensa agroambiental del suroccidente colombiano. Eso es lo que necesitamos del Cauca. Ahora, nosotros hay 3 pilares centrales, Carlos y oyentes, que me parecen muy importantes. Uno, hay que acercar la institucionalidad nuevamente a la comunidad. La comunidad no cree en esa institucionalidad porque se la han robado, porque les ha mentido permanentemente. Hay que hacer, en segundo momento, también de manera paralela, pero en segunda instancia, hay que volver a la vocación de servicio de los servidores públicos y los funcionarios, que dejen de pensar en la gente como si ellos fuesen dueños de la gente, como si los recursos con los cuales hicieran una obra fuesen de ellos, porque entonces dice, esto lo hizo el doctor tal, esto lo hizo el doctor tal, que dejen de retener las obras y solo abrirlas y sacarlas cuando ya se viene el tema electoral. Y por último, que la participación de la comunidad sea realmente no solo en la identificación del problema y la solución, sino como está haciendo el gobierno Petro, participando para mejorar sus condiciones económicas a través de, y eso que vamos a hacer ahí, que puede ejecutar la comunidad directamente. Esos 3 elementos para aplicarlo en todo, para aplicarlo en educación, en salud, etcétera. ¿Por qué le hablo primero de eso y no del tema de paz? Porque es que el concepto de paz está equivocado cuando se cree que es solo ausencia de tiros. No hay paz porque hay unas condiciones económicas, políticas y sociales de exclusión, de falta de oportunidades para la gente. Los muchachos se van a los grupos armados porque no tienen alternativas de ingresos, no lo tienen, o se van a recoger, a raspar, cuando era buen negocio, a raspar hoja de coca, porque es que por Dios, si usted, un jornal vale 30.000, 35.000 pesos, y usted raspando se ganaba 150 en la mitad del tiempo del día, no le van a pedir a uno pues que tenga alma de franciscano para no ir a los 150.000 y sí a los 35.000. Entonces creo que nosotros tenemos que entender la paz como inversión social, como oportunidades, como acercamiento de esos territorios alejados, y claro, también entenderla como negociación del conflicto armado, y para ello se requiere que estos grupos armados tengan una voluntad de negociar. Hay 3, miren cómo es de importante esto, Carlos y televidentes. El gobierno nacional acaba de determinar una comisión negociadora entre, ¿cierto?, nuestra representación de gobierno y estos grupos armados, que se llaman Coordinadora de Occidente, de las FARC, ¿cierto? Entonces resulta que ellos recogen a todas las estructuras que se conocen en el territorio, la Martínez, la Patiño, la Goberto Ramos, etcétera. Los recogen, y hay 3 caucanos que van a negociar, ¿cierto?, a nombre del gobierno nacional. Camilo González Pozos, que es el coordinador de esa comisión negociadora. Está el profesor Óscar Salazar, que es de La Vega, de nuestro macizo, y está Feliciano Valencia, entre otros, que es líder indígena del norte del departamento del Cauca, del Consejo Regional Indígena del Cauca, y que fue senador de la República hace poco tiempo. Entonces, ¿con ellos qué pretendemos? Con ellos pretendemos, porque conocen la situación de nuestro departamento, pretendemos que haya un compromiso mayor. De hecho, le hemos pedido a Camilo González Pozo, que es el coordinador de esa comisión negociadora, que interceda frente a esta estructura armada, ¿cierto?, de la Carlos Patiño, para que dejen en libertad a Wilmer Campo, el hijo del señor alcalde de Rosas, independientemente de la postura sea. No es del pacto histórico, no es de la Colombia humana, es un ser humano, y un ser humano al que está destrozado hoy porque su hijo, que es un joven, no tiene más de 30 años, que aspira a construir, ¿cierto?, emprendimiento, pues la guerra lo lleva
hacia temas que no debería, en los cuales no debería estar. Eso es fundamental además de la salud, de la educación, de las vías, todo debe girar en torno, el tema de las vías debe girar en torno a una inversión gigantesca que está haciendo el gobierno nacional, que va a hacer el gobierno nacional, que es el de la doble calzada Popayán y Piales. El anillo vial del macizo, el anillo vial del oriente, el anillo vial del norte, etcétera, debe articularse como un escenario, ¿cierto?, de desarrollo económico a través de esa vía. La misma carretera al mar, la vía Santa Rosa Descanse, pero también hay que reconocer mucho la importancia del suroccidente para el triunfo del gobierno Petro. Los vientos del sur, ¿se acuerda que los dijo Petro? Esos vientos del sur deben hacer lo siguiente, deben retomar el proceso de la surcolombianidad impulsado en el gobierno del Taita Floro Tunubalá, en función de hacer acuerdos para el desarrollo de la región Pacífico. Eso es fundamental. Entonces, digamos que ahí hay algunas de las apuestas, una constituyente educativa, avanzar en el tema de lo que se llaman las alianzas públicas, público-privadas. Acá no hay que enfrentar a los industriales, a los comerciantes, todo lo contrario. Hay que fortalecerlos, acompañarlos en su fortalecimiento, pero hay que tecnificar también la producción del pequeño y mediano campesino, que es necesario mejore. O sea, imagínese, Carlos, nosotros no podemos pasar toda la vida con el asadón y el machete. Nosotros tenemos derecho a subir del asadón y el machete a lo que corresponde a un tractor, en fin, otro tipo de tecnologías. Doctor Walter, vamos a darle paso a la teleaudiencia que quiere participar y hacer sus preguntas, ¿le parece? Con mucho gusto, claro que sí. Bueno, tengo una llamada aquí en línea de 500, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, don Carlos, hablas con Piedad. Doña Piedad, ¿qué pregunta quiere hacerle al precandidato Walter Aldana del Pacto Histórico a la Gobernación? No, la verdad la pregunta es para él. Primero que todo, aquí nos están prometiendo desde hace mucho tiempo muchas cosas, las cuales no se han hecho. Y empezando que la vía al mar, yo creo que ni los nietos de mis nietos lo verán. Entonces es mejor que los caucanos abramos bien los ojos, porque ya estamos cansados de mentiras y de propuestas que sinceramente nunca se van a ver. Y ahora otra cosa, que supuestamente están haciendo ya, eso ya venía planeado hace mucho tiempo, que la doble calzada, que no nos vengan a decir ahorita que son por ellos ni por no, eso ya venía planeado hace rato. Entonces, ahorita no nos vengan con mentiras, porque la verdad, ya no somos unos niños que nos contentan con golosinas. Entonces, la verdad, ya no vamos a comer del mismo cuento. Muchas gracias, don Carlos. Bueno, muchas gracias a usted por su participación. Doctor Walter Aldana. No, yo quiero saludar primero a doña Piedad, agradecerle que haya expresado su opinión. Yo estoy de acuerdo con usted en el cansancio sobre las mentiras que la clase política tradicional ha dicho en este departamento. Pero sí quiero clarificarle dos cosas. La primera, es cierto que la vía al mar es un ejercicio de estudios y cosas que están allí, pero no soy yo el que me la estoy inventando. Hay un ejercicio que llama Plan de Desarrollo Nacional, que es obligatorio por Constitución hacerlo cada gobierno. El presidente Petro hizo el Plan de Desarrollo Nacional, Colombia, potencia mundial de la vida. Yo haré un plan de desarrollo departamental. El alcalde o la alcaldesa hará un plan de desarrollo municipal. Entonces, en ese plan de desarrollo, doña Piedad, y le recomiendo que pueda echarle una mirada, está lo que acabo de plantear como la vía al mar. No lo inventé yo, no lo miento yo, sino que está en ese documento. ¿Cómo creerlo, cuánto creerle? Es otra cosa. Segundo, yo estoy de acuerdo con ustedes, que a veces no escuchamos bien. La doble calzada, Santander de Quilichao, Popayán, claro que ya estaba contratada. Yo no estoy hablando de esa doble calzada. Yo lo dije claramente, Popayán y Piales, que es el compromiso que está también en el plan de desarrollo, ¿cierto?, del gobierno de Gustavo Petro. Pues no son mentiras, están en ese documento, responderá al gobierno nacional por lo que hay que hacer. Y uno,
Hay una cosa, doña Piedad, que en la Constitución que se llama complementariedad y subsidiariedad. Quiere decir que uno trabaja de manera conjunta, ¿cierto?, como aliado con el gobierno nacional. Doctor Walter, los tiempos han cambiado. En esta época yo creo que esta campaña va a ser muy diferente a las demás. Hay que tener nuevas estrategias para cautivar votos, cómo llegarle a la gente. Está muy receptiva, muy esquiva. ¿Cuál es su análisis? Totalmente de acuerdo, Carlos. Este departamento comenzó a cambiar en marzo del 2013, perdón, del 2023, del 2022, con las elecciones de Congreso, tanto de Cámara como Senado. Si ustedes recuerdan, allí la ciudadanía y la gente del campo, o sea, los caucanos y caucanas de nacimiento y de adopción, ¿cierto?, castigamos a las clases política tradicional y no quedó uno solo de ellos. Los dos representantes a la Cámara que entraron en circunscripción territorial, el compañero Jorge Bastidas de la Colombia Humana y Hermes Pete de Maíz, más como alternativos, más los dos tradicionales que llegaron, Óscar Campo de Cambio Radical, ¿cierto?, y el exalcalde de Popayán del Partido Liberal, se me olvida el nombre, yo recuerdo que tuvo un tema por ahí con la justicia, ¿cómo es que se llama? César Cristian. César Cristian, esos dos tradicionales y los dos alternativos son totalmente nuevos con relación a los que estaban. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Que empezó el cambio en marzo. Después, en marzo sacamos 130,000 votos para Cámara, el pacto histórico. En la primera vuelta, el 29 de mayo, Petro saca 370,000 votos. Y en la segunda vuelta saca 517,000 votos. Eso significa que esos no son votos del pacto histórico ni de la Colombia Humana. Ahí hay votos de nosotros, pero la mayoría de votos es de una ciudadanía cansada de la politiquería, cansada de la corrupción, porque lo veíamos ahí, cansada de que nos mientan, como dice doña Piedad. Claro que sí, cansados de eso, hicimos ese primer cambio. Pero ese cambio no va a tener posibilidad, ¿cierto?, de ser real si no elegimos un gobernador alternativo, que ande a pie, que conozca este departamento, que conozca liderazgos, que conozca territorios, que conozca propuestas porque las ha ayudado a construir con los indígenas, con los campesinos, con los afros, con las mujeres, con los jóvenes, con la diversidad, con los industriales, en fin, con el sector cultural, el sector de mujeres. Si no creemos en nosotros mismos, pues la cosa es más complicada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces vuelven los mismos señores. ¿Cuál es la estrategia hoy? Pues Carlos, mira que la estrategia no es muy diferente. La estrategia es como yo le digo a la gente, vea, yo soy un espejo de lo que usted quiere hacer. Y eso lo concretamos en una cosa que me parece importantísima, que es una figura que se llama mandar obedeciendo. Y mandar obedeciendo significa que usted, ¿cierto?, es el representante de una comunidad. Pero los recursos, la inversión de los recursos, por ejemplo, de regalías, se coordinan y los define la comunidad. Yo fui alcalde de Guapi, Carlos, le quiero contar a usted y a los televidentes. Yo fui alcalde en Guapi encargado. Y me encontré, a ver, eran 1.500 millones de pesos para un rubro que llama calidad educativa. Y yo dije, voy a mandar obedeciendo. Yo soy el que mando acá, tengo la representación del municipio, pero quien conoce la situación es el rector, el coordinador, el del consejo comunitario, el concejal, y los convoqué y les dije, vea, yo voy a mandar obedeciendo, díganme ustedes cómo invertimos estos recursos, ustedes que sí son nativos de Guapi, yo no lo soy, díganme qué hacemos con esta plata para no desperdiciarla, para invertirla bien. Eso es mandar obedeciendo, y es tan sencillo y lo aprendí en Guapi. ¿Sí? Hay que ser elemental, básico. Hay que tener la claridad de que si hay un hueco hay que taparlo. Eso es así de elemental. Entonces, mandar, estrategias, más que estrategias,
tiene que ver también con una cosa que logramos el 19 de junio cuando ganamos la presidencia con Gustavo Petro, y era que la gente creyera que sí era posible, que creyera en su propia gente. Usted no ve Gustavo Petro pues hecho un ricachón en grandes clubes y eso, ¿no? Tipo tranquilo, se queda donde sea, como sea, donde le garanticen su seguridad y eso. Nosotros simplemente somos un accidente. Nosotros tenemos 4 años de un ejercicio el cual debemos hacerlo lo mejor posible, con la mayor muy buena intención. ¿Para qué? Para que la gente vuelva a creer en la institucionalidad, vuelva a creer. Usted ve, Carlos, si usted se mete en Google y averigüe cómo viven, por ejemplo, los parlamentarios holandeses, suizos, de toda esa zona, usted se va a encontrar que tan diferente que los nuestros. Es una vocación lo que tienen ellos, no una utilización. Bueno, si las cosas se dan favorable, bien, y si las cosas se dan adversas en la escogencia del candidato a la gobernación, ¿qué va a pasar con Walter Aldana? ¿Cómo recibirá ese fallo? Me tendrá usted aquí en su programa nuevamente empujando al candidato o candidata que salga, porque nosotros que no usted somos va sin resentimientos individuales. No, claro, porque es que nosotros somos candidatos de un proceso, de esa sombrilla del pacto histórico, que no es para 4 años, es para 8, 12. Sombrilla 16, no tiene ningún ¿cierto? Roto para que le caiga agua por ahí y se mojen. Todavía no, lo tendrá en algún momento de vieja, pero todavía demora mucho para llegar a eso. Claro. Doctor Walter, de verdad que ¿cuándo se sabe entonces a ciencia cierta si es candidato o no es candidato a la gobernación? Yo ya soy candidato, soy candidato a la Colombia Humana, que me hizo el honor de darme esa responsabilidad. Soy precandidato ante el pacto. Eso yo creo que tipo miércoles, jueves por tarde la otra semana, ¿cierto? Ya estaríamos claros en quién es el candidato, y si Dios quiere, y ustedes en la consulta, porque se va a hacer esa consulta, cuando le pregunten por quién, y ustedes dicen yo, ¿cierto? O sea que ya están los encuestadores en la calle haciendo estas consultas. Acompaño a Walter Aldana en la consulta. Doctor Walter, ¿ya están los encuestadores en las calles? No, señor. ¿Me escucha? Sí, ahí sí lo escucho. ¿Me escucha? Bueno, es que hubo un lapsus ahí de problemas de conectividad. Sí, se nos entrecortó la comunicación. Que creo que en unos 8 días por tarde tendremos ya el resultado, lo que quiere decir que los encuestadores o encuestadoras, porque es presencial, deben estar llegando aquí en 1 día, 2 días para iniciar. ¿Se sabe de cuánto van a ser las muestras? 1.300 muestras en el departamento del Cauca. 1.300 muestras para el departamento, para saber quién es el candidato oficial del pacto histórico a la gobernación del Cauca. ¿Nerviosismo? ¿Mucha valeriana por estos días? Tengo una perrita que llama Nala, me da mucha tranquilidad. Valeriana no hay necesidad todavía. Y la tranquilidad de que usted ha hecho las cosas bien, que tiene un trabajo muy extenso en todo el departamento, ¿no? Que la comunidad es muy generosa conmigo y me ha reconocido ese recorrido